Ellos cobran, tú esperas. Ahí está la diferencia. Año 2008. El mercado financiero se desploma. Las pantallas se tiñen de rojo. El inversor promedio vende todo. El miedo domina la operación. Saca su dinero en pérdidas y jura no volver a invertir. El inversor de alto nivel no vende una sola acción. Sigue cobrando sus dividendos trimestrales de empresas que han pagado sin interrupción durante décadas. 10 años después, el primero sigue intentando recuperar lo perdido. El segundo multiplicó su capital. La diferencia fue una decisión estructural. Uno especuló con el precio. El otro construyó un flujo de caja recurrente que no depende de las fluctuaciones del mercado. Para entender cómo se construye esa estabilidad, primero debemos desmontar el error más común al mirar dividendos, analizar por qué un rendimiento alto es una trampa de valor y descubrir qué factores evalúan los gestores de fondos para construir un patrimonio inteligente. Y es que el error fundamental de la mayoría es obsesionarse con el porcentaje más alto. Ver una rentabilidad por dividendo del 10% o 12% activa la codicia del principiante. Sin embargo, en el entorno institucional, un rendimiento excesivamente alto es una alarma de quiebra inminente. Esto pasa porque cuando una empresa reparte el 90% o el 100% de lo que genera, métrica conocida como payout ratio, se queda sin margen para reinvertir o protegerse inyectando capital en una crisis. En cuanto las ganancias se contraen, el dividendo se desploma. Un dividendo inteligente es el que se puede sostener y expandir. Por eso, los gestores de fondo de élite ignoran el dividendo actual y analizan el historial. Aquí entran los dividend aristocrats, corporaciones que han aumentado su dividendo de forma ininterrumpida durante al menos 25 años, y los dividend kings, que lo han hecho por más de 50 años. La fuerza de este historial se vio claramente durante la crisis de 2008. Mientras el S&P 500 cayó un 37%, los dividend aristocrats descendieron solo un 22%. En escenarios de tensión extrema, la calidad del balance financiero funciona como el único diferencial real. El inversor promedio asume riesgos no dimensionados persiguiendo yields insostenibles. El capital inteligente asegura predictibilidad. Claro que replicar esta selección de forma individual no es sencillo. Gestionar 50 posiciones accionarias independientes con profundidad analítica es inviable para un inversor común. Requiere equipos de análisis dedicados, software costoso y una disponibilidad de tiempo absoluta. Para resolver esto, la alternativa eficiente que utiliza el capital privado son los ETFs de dividendos inteligentes. Estos fondos no son cestas de acciones aleatorias. Funcionan mediante filtros algorítmicos cuantitativos que evalúan de forma automatizada el flujo de caja libre, los niveles de endeudamiento, la estabilidad de los márgenes y la consistencia en el historial de pagos. Al utilizar un ETF de calidad, se elimina toda la fricción operativa. Ya no es necesario monitorear si una empresa recortó su flujo. El fondo ejecuta la depuración de manera automática, sacando la compañía del índice y reemplazándola por otra que cumpla los requisitos. Para el perfil institucional, la diversificación es eficiencia en la asignación de recursos. Pero la diversificación es solo el primer paso. El verdadero crecimiento exige activar un factor técnico estricto que separa a quienes acumulan riqueza de quienes apenas sostienen su estilo de vida: la reinversión automática de dividendos. El inversor promedio gasta el flujo de caja en consumo corriente. El capital institucional activa la reinversión automática para adquirir más acciones en todos los puntos del ciclo de mercado. Si el precio de la acción baja, el dividendo compra más piezas con el mismo dinero. Si el precio sube, la base patrimonial se aprecia. Cada nueva acción adquirida genera su propio dividendo para el siguiente trimestre.
Los datos históricos demuestran la potencia de esta herramienta. En periodos de 20 años, la mayor parte del retorno total de los mercados de renta variable no proviene de la apreciación del precio de las acciones, sino de la potencia de los dividendos reinvertidos. El capital se acelera de forma exponencial porque hay activos generando el siguiente flujo de caja de manera ininterrumpida. Ahora bien, de nada sirve acelerar este motor si al final del camino el Estado se queda con tus ganancias. Aquí es donde entra el filtro definitivo que los operadores minoristas ignoran y los profesionales dominan: la estructura fiscal. No es equivalente recibir ingresos por rendimiento laboral que recibir dividendos calificados. En las jurisdicciones financieras principales, los dividendos calificados tributan a la tasa de ganancias de capital de largo plazo, la cual es significativamente menor que la tasa impositiva sobre los ingresos del trabajo ordinario. La riqueza real no se mide por la cantidad de dinero que ingresa, sino por el porcentaje neto que se logra retener después de la intervención fiscal. Para lograr esa retención, el uso de sociedades holding y cuentas con ventajas impositivas permite diferir o reducir legalmente la carga fiscal. Es arquitectura patrimonial avanzada. Un operador de alto nivel estructura su estrategia dentro de las reglas del sistema para evitar la erosión constante de su capital. Toda esta arquitectura, sin embargo, necesita un terreno seguro donde sostenerse, lo que nos lleva directamente a la infraestructura del broker. Una estrategia de dividendos óptima fracasa si el custodio aplica comisiones ocultas en el tipo de cambio o carece de la seguridad regulatoria adecuada. El capital institucional exige custodia sólida, comisiones competitivas en operaciones internacionales y un marco regulatorio estricto. Firmas como Fidelity y Charles Schwab lideran el sector para el inversor tradicional, mientras que Interactive Brokers se mantiene como el estándar para el operador avanzado. El broker debe ser tratado como una bóveda de seguridad global, alejado de interfaces de entrenamiento. Al final, debemos aceptar que las crisis financieras son inevitables. Las empresas con balances robustos han atravesado recesiones, conflictos internacionales y colapsos sistémicos, manteniendo la distribución de beneficios a sus accionistas. El objetivo de esta estrategia no es predecir si el mercado subirá o bajará mañana. El objetivo es posicionarse directamente en la tubería por donde circula el dinero en efectivo. Cuando se cobra un dividendo inteligente, no se requiere vender el activo ni acertar el momento perfecto de salida. Solo se requiere ser el propietario legítimo del negocio. Si buscas desarrollar un criterio financiero sólido y alejado de la especulación diaria para construir un motor de flujo de caja real, suscríbete. Aquí analizamos datos para ejecutar.